esta semana tenemos una clase que te va a encantar, porque combinan dos perspectivas importantes sobre las que me gusta trabajar. Que sea lo más breve posible y concisa, para que te lleves la información totalmente aplicable. Nada más apagues esta lección, pero lo más importante, la segunda, que va a tener un impacto profundísimo de aquí en adelante en tu negocio, en tu vida o dentro del área en la que te encuentres. Vamos a entender qué podemos aprender de los mayores estafadores de las empresas multinivel, de las piramidales. ¿Cómo? Empleando esos recursos, la teoría, llevada al storytelling con un finético, puede hacer que cambie para siempre la forma en la que ves la oratoria. Vamos con ello. La sesión de hoy, como te he comentado, es espectacular y se basa en dos pilares principales. En particular tenemos las historias que yo he llamado Pepito Grillo. Vamos a marcarlas aquí, como siempre, comparto pizarra. Tenemos las historias Pepito Grillo, como en Peter Pan. Pero además les hemos de sumar el efecto piramidal. Efecto piramidal. La combinación de estas dos identidades va a hacer que cambie por completo la forma en la que vas a comunicar. Todo se basa en la siguiente premisa. Lo que vamos a trabajar nosotros con las historias Pepito Grillo son historias altamente recordables y van a tener un patrón. Vas a entender por qué la voy a emplear contigo y verás por qué es tan poderosa. Es que me estoy emocionando porque estas cosas que trabajamos son mucho más allá. Pero para eso estáis en la membresía. Y la siguiente fase es el efecto piramidal. Cómo podemos emplear los recursos de las empresas multinivel aplicadas en las historias Pepito Grillo para tener el mayor altavoz a tu comunicación. Vamos con ello. Lo primero, las historias Pepito Grillo se forman de dos partes. La primera es una fase en la que nosotros vamos a comunicar la historia desde, importante, nuestra perspectiva, desde nuestra visión, desde las gafas que llevemos cada uno de nosotros, metafóricamente hablando. Entonces, historia desde tu perspectiva. Sé que no lleva acento el tú, pero lo he dejado para que sea tu perspectiva. Ahora ya que he hecho el énfasis, lo quitamos. La siguiente sería la historia desde la perspectiva de la persona. Ahora verás por qué. Y entenderás la diferencia. Repasamos rápido, tenemos las historias Pepito Grillo más efecto piramidal, por tanto tenemos que la Pepito Grillo se compone de historia desde tu perspectiva y desde la perspectiva de otra persona. Ahora que ya lo tenemos, pasamos al concepto. Cuando tú narras la historia tal y como la quieres contar, sería del siguiente modo. Vamos con la fase 1, desde tu perspectiva. Hace unos años, cuando empecé a dar clase en uno de los colegios, me encontré con una niña que estaba teniendo problemas. Estaba empezando a salir con chicos más mayores y estaba muy preocupada porque justamente la habían pillado en clase algunos compañeros con una caja de tabaco. Ella estaba destrozada, obviamente, porque en esa época el qué dirán, el efecto plaza pública que surge en los colegios puede ser devastador. Y en ese momento la niña, por sus influencias externas al centro, había experimentado con algunos cigarrillos. Tenía aproximadamente unos 14 años. El problema es que los compañeros de clase estaban amenazándole continuamente para chivarse al director y contar de forma pública que esta persona había probado los cigarros. La niña vino llorando un día y me pidió ayuda. Yo fui, por supuesto, directo al director, porque yo no sé gestionar al detalle este tipo de cosas, entonces directamente vamos al director, para no que la castiguen, sino para que le den una perspectiva. Al final, no es la primera persona, tristemente, que con 14 años prueba los cigarros, empieza a experimentar con los cigarros. Entonces, sabiéndolo, el director obviamente está muy curtido en batalla. Le dio su ayuda, consiguió que esta niña fuera adelante
Y al final todo quedó en una anécdota. Sin embargo, ¿qué habrías hecho tú? Fase 2 de la historia Pepito Grillo. Tras contártela en mi perspectiva, vamos con la fase 2, en la que te voy a hacer la misma historia, pero a través de tu perspectiva. ¿Qué habrías hecho tú? Imagínate que estás en clase y de pronto te llega la niña llorando y necesita tu ayuda. Voy a hacer mucho énfasis en el tú y haré así. Porque le han pillado sus amigos con un paquete de tabaco y te enseña el paquete de tabaco. ¿Qué sientes? ¿Qué haces? Complicado, ¿verdad? A que no sabes qué hacer. En ese momento, tú tienes que tomar una decisión. O lo gestionas tú, o lo sacas afuera al director, a una persona con más experiencia. Y por todo lo que tú conoces, por todo lo que tú sabes, decides que lo más adecuado en este momento y contexto es acudir al director del centro, porque confías mucho en él y porque sabes que encontrará una solución. Acompañas a la niña hasta el despacho del director y le dices: director, ha sucedido esto. Y escuchas a la niña que se pone a llorar y te dice: no tendrías que haberlo contado, pero tú le dices: tranquila, porque te va a ayudar. ¿Cómo te sientes? Difícil, ¿verdad? Y entonces ves cómo el director trata de ayudarle, pero tú quieres ayudarle más. Pero al final da con un as en la manga, todo se soluciona y te vas a casa totalmente tranquilo y sabiendo que has hecho lo que debías, que era pedir ayuda. Lo más importante en la vida es saber pedir ayuda, saber en qué momento es necesario dejar de apretar el acelerador, dar un poquito el paso hacia detrás y observar el entorno. Pedir ayuda a alguien que te ayude a dar esa claridad. Lo que acabo de hacer es una historia Pepito Grillo. Una historia que se va a recordar porque hay más probabilidades. Por dos cosas. La primera es porque ya te he contado la historia desde el punto de vista del protagonista o desde el orador, porque puede ser una tercera persona la que forme parte del protagonismo de la historia. Pero claro, yo ya te la he contado. Además, para después meterle más caña, voy a repetirla para que se te ancle a nivel emocional, para que la recuerdes continuamente. Pero en lugar de volverte a contar la historia, que sería una cosa muy extraña, repetir como un disco rayado, lo voy a hacer desde tu perspectiva. Y cuando te lo pongo desde tu perspectiva, ahí eso es mágico, porque el cambio es dramático. Porque entonces la persona que ya conoce la historia, ya conoce los detalles, empieza a vivirlo al milímetro desde su visión. Y en ese momento tienes que imaginarte, es muy poco glamuroso, pero imaginemos que este es el Pepito Grillo. Va a tener a un Pepito Grillo en el hombro, contándole todas esas historias, recordándole. En un momento en el que se esté tomando una cervecita, a lo mejor en una terraza de un bar, de pronto contará la historia a sus amigos. Ostras, fíjate lo que le pasó a una persona que conocí con esta niña. ¿Qué habríais hecho vosotros? Oh. Y ahí es cuando, si lo combinamos con las estructuras de estafa piramidal, ahora veréis en el buen sentido, vamos a llegar a conectar mucho más y a expandir nuestro mensaje de una forma astronómica. Fijaos, ahora que tenemos las estructuras Pepito Grillo dentro de las historias, lo que vamos a hacer es entender el concepto de la piramidal. Una piramidal es lo que tenéis en pantalla. Os comparto aquí. En pantalla nosotros tenemos cómo funcionan estas estructuras. Imaginemos que cada persona, vamos a colocarlo aquí para que se vea, cada persona va a meter a 6 miembros. No es complicado. Imagina que tú tienes que contar esa historia Pepito Grillo, y se la vas a contar a 6 personas. Y como vimos en Seinfeld, esta historia se compone de 90% entretenimiento, 10% valor y una llamada a la acción, como ves en pantalla. Ahora, si tú has conseguido entretener y además emocionar con una moraleja a estas personas, les puedes pedir a cada una de estas 6 que cada una lo cuente a otros 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada uno de estos 6 que se lo cuente a otros 6. Y ahí es donde entra la magia de la piramidal. Fíjate, lo tenemos por aquí, como ves con el puntero.
uno se lo cuenta a 6. En la siguiente fase ya hay 36 personas que lo conocen. Es decir, si estos 6 iniciales se lo cuentan a otros 6 cada uno, ya conocen tu historia los 36. Y esto, si has hecho bien el anclaje, es publicidad gratis. Publicidad gratis de tu mensaje. Pero el objetivo es combinar las historias Pepito Grillo con las estafas piramidales. Ojo, no es una estafa piramidal. Lo que aprovechamos es el sistema exponencial en el que se basan estas estructuras piramidales. Y entonces, cuando lleguemos a la tercera fase en la que el segundo grupo de 6 ha recibido la información, ya lo conocen 216 personas. Pero es que si eso se lo cuentan a otros 6, ya hablamos de 1296. Y si esto llega más adelante, ya el resultado es que en tan solo 13 niveles, 13 momentos de comunicación, el mensaje ya es totalmente extendido. Obviamente en la vida no es tan fácil. Va a haber gente que no continúe la comunicación. Va a haber gente que de pronto no entienda el idioma. Sin embargo, aplicando esta estrategia vamos a alcanzar un número masivo de personas. Pero tienes que entender que no solo te va a funcionar aplicando la estructura de las historias Pepito Grillo o la táctica piramidal. Tienes que llevar una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Ahí entra el ejercicio para esta semana. Pues esto, bien aplicado y sé que lo vas a hacer bien, esto es una bomba. Ejercicio. Tú estás aquí, ahora sí que lleva acento, y lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a definir a qué 6 personas vas a compartirle tu historia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Se ve bien? Se ve bien. 6. Y les vas a poner nombre y apellidos. Nombre y apellidos. ¿Por qué? Porque quiero que además vayas un paso adelante. Quizás un poquito psicópata, aviso, pero es una estrategia de relaciones públicas. ¿A quién conocen? 2, 3, 4, 5 y 6. Estas personas. ¿A qué 6 personas de los conocidos de estas 6 principales quieres llegar? ¿Por qué? Porque incluso les puedes pedir, si haces el discurso de forma individual, que cada una de estas 6 personas se lo diga a los 6 que a ti te interesan. Y ahí es cuando más vas a acelerar el coche. Ahí es cuando de verdad vas a apretar el acelerador. Pero eso es lo que tienes que tener en cuenta. Primero, tú a qué 6 te interesa llegar y luego a quién conocen esos 6. Y una vez lo tengas, diseñas esta estrategia de comunicación, recordamos, con las historias Pepito Grillo y también la estructura piramidal. Por tanto, aplicando esto desde el minuto 0 en el que cierres esta lección, va a cambiar por completo la forma en la que alcanzas a las personas. Lo único necesario es que identifiques bien una buena historia con una buena carga emocional, que identifiques de manera magistral la forma que tienes de hacer empatizar a esa audiencia, hacerles conectar en ese segundo punto de visualizar desde su perspectiva, pero tercero, y la más importante de todas, porque si no, las otras 2 no sirven. Necesitas ponerlo en práctica con personas a las que hayas identificado y pedirles que cada uno de ellos lo comparta a otros 6. Porque si cumplen la promesa que te han hecho de compartirlo con otros 6 y la historia es buena, entretiene, enseña y convence, la gente la querrá contar. Porque tendrán al Pepito Grillo aquí en el hombro. Es tu turno de poder aplicarlo. Es tu turno de poder llevarlo a la práctica. Fíjate, justo he recibido un mensaje hace muy poquito de un alumno que justo gracias a una presentación que hemos preparado le han dado el puesto de trabajo de su jefe. Su jefe se jubilaba, se retiraba de la empresa, una empresa de alta dirección, y justo me dice: Fernando, gracias por haberme ayudado porque al bordar la presentación me han dado el puesto de mi jefe. Por supuesto,
entre otras variables. Sin embargo, él está convencido de que la presentación ha jugado un papel muy importante. Y eso es verdad. Al haberse puesto delante del escenario, delante de 500 personas de su empresa, no sé si eran entre 500 y 1000, delante de su empresa, y haberlo bordado, ha hecho que la gente le tenga un alto nivel de reputación. ¿Cómo te sentirías tú si llegas a hacer esa presentación después de haber trabajado tantos ese discurso, después de haber milimetrado cada palabra, y de repente llega el jefe a nivel mundial y te dice: patatín, que sepas que te damos el puesto con el que soñabas, que has llegado al nivel de los más altos de esta compañía, por esta presentación excelente, por todos tus resultados? ¿Cómo te sentirías al estar en el escenario y sentir que lo has bordado? Esto se tiene que trabajar y tienes que aprender a hablar en público y tienes que mejorar tus habilidades de comunicación. Por ello, cuenta esto a las personas que conozcas, a las personas que más te importen. Cuéntales cómo este directivo ha podido llevar al siguiente nivel su carrera profesional gracias a haberse entrenado en habilidades de comunicación. Busca a 6 amigos que tengas en el ramo profesional que quieran ascender y que no lo consigan y compárteles esta historia. Cuéntales cómo este alumno mío ha conseguido en 1 mes y medio ese ascenso. Y acabo de hacer contigo esta estructura que hemos comentado. Una historia Pepito Grillo. Te he contado la anécdota desde mi punto de vista y después desde el tuyo. Te he hecho visualizar esa historia. Pero además te he pedido que lo compartas con personas que estén en el mundo profesional, personas que conozcas, que puedan necesitar estos servicios. Porque has visto el porqué, has entendido la moraleja y es tangible y es muy fácil de contar. Eso es lo que quiero que hagas esta semana. Diseña el ejercicio que te he planteado, selecciona los 6 contactos a los que vas a compartirles tu historia, que van a ser los 6 contactos que compartirán a otros 6 esa historia. Y si lo haces todo muy bien y la historia es buena y engancha, empezará a expandirse como la pólvora, haciéndote llegar a muchísimas personas, incluso si llegas a nivel 13, a toda la población mundial, salvando las distancias de lenguaje, barreras geográficas y demás. Pero lo has entendido. Eso es lo importante. Esta lección es oro puro. Es una lección espectacular. Pero como todo, necesita que ahora lo pongas en práctica. Porque en el momento en que metas las manos en la masa, vas a hacer la mejor pizza de contactos que jamás has hecho. Soy Fernando Miralles y nos vemos la próxima semana para seguir trabajando en tu oratoria.